Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta segunda conferencia de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones. Les damos la más cordial bienvenida. Nuestra mesa principal, presidida por la presidenta del tribunal, doña Eugenia Zamora Chavarría, en compañía de don Gerardo Abarca, quien es el director general interino del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. También un saludo cordial para nuestros magistrados que nos acompañan en esta conferencia, a nuestros voceros de apoyo y, por supuesto, a ustedes, representantes de medios de comunicación que están con nosotros acá en esta conferencia. Recordarles, para quienes no asistieron a la primera, que tendremos la exposición de un tema principal a cargo de don Gerardo Abarca, que en este caso será el padrón electoral definitivo de las elecciones, y después abriremos inmediatamente un espacio para preguntas del tema de la conferencia, para lo cual nuestra compañera Jaime Alvarado estará pasando por sus sillas consultando si tienen interés en participar en ese espacio de preguntas. También tendremos un espacio de preguntas varias, donde ustedes igualmente podrán participar. Sí les comento que en total cada medio de comunicación podrá realizar únicamente 2 preguntas. Por lo tanto, ustedes eligen en cuál de los espacios las van a hacer. Si una en preguntas del tema de conferencia, otra en temas varios, o 2 en solo un espacio, o como ustedes prefieran. El asunto es que son 2 en total, para que por favor lo tomen en consideración. Y también, con muchísimo respeto, les pido que sean muy concisos y precisos a la hora de expresar su pregunta, de tal forma que máximo tarden 1 minuto para poder externarla y podamos dinamizar esta conferencia de prensa. Sin más, doña Eugenia, le doy la palabra, por favor, si es tan gentil. Muchas gracias, doña Yanina. Nada más reiterar, como siempre en todas las conferencias del tribunal, nuestra más cordial bienvenida, reiterar las palabras de doña Yanina en el sentido de la importancia que le damos a la presencia de ustedes en el tribunal siempre, pero en particular a partir de la convocatoria a un proceso electoral, como ya se hizo en este caso el 1 de octubre pasado. Es a través de ustedes, actores y actoras principales en los mecanismos de difusión, que el tribunal pues, puede llegar a toda la población, particularmente a los ciudadanos y ciudadanas, que son los y las electoras, con toda la información pertinente para que camino a la elección, el 1 de febrero, tengan a su disposición toda la información necesaria para poder sufragar. Solamente eso, y quedamos tanto don Gerardo como yo a sus órdenes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a nuestra presidenta. Vamos a escuchar ahora a don Gerardo Abarca Guzmán, director general interino del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Muy buenos días, señoras magistradas, señores magistrados, señora magistrada presidenta, funcionarios electorales, señores de la prensa, de verdad que es muy grato tenerlos nuevamente aquí y agradecerles por acudir a esta nueva cita. Precisamente esta mañana se les ha convocado para brindarles un segundo avance del estado en el que se encuentra el proceso o la organización del proceso electoral que se va a verificar el próximo 1 de febrero de 2026. Concretamente en esta mañana me referiré al Padrón Nacional Electoral y su composición final y definitiva. Antes de pasar a los datos concretos, es importante recordar que el pasado 30 de septiembre fue la fecha límite que tenían los ciudadanos costarricenses para realizar cualquier gestión que implicara alguna modificación en su inscripción electoral, cualquier modificación en el padrón. Posterior a esa fecha, ningún tipo de solicitud o gestión que se presentara tenía la posibilidad de tener ese efecto de modificar el Padrón Nacional Electoral, y en el mes de octubre, en consecuencia de el cumplimiento de esa fecha límite, pues el Registro Civil procedió a procesar todas las gestiones que ingresaron, dándonos como resultado
justamente resultados finales y definitivos, una fotografía final del padrón electoral. Vamos a saber desde ya quiénes van a poder votar el próximo 1 de febrero de 2026. Así que entendiendo esto, de seguido procedo a mostrarles los datos sobre esa composición final. En primer lugar, tener en cuenta el padrón quedó conformado por 3.731.788 personas electoras. De esas, 1.850.221 son hombres y 1.881.567 son mujeres. Esto es una tendencia que vemos viendo en la historia reciente del país, donde en los procesos anteriores veíamos un aumento importante en la diferencia entre hombres y mujeres, siendo cada vez más mujeres que hombres. Es importante tener en cuenta, para esta elección también se realiza la votación en el extranjero. Los costarricenses que quedaron debidamente empadronados en los diferentes consulados de Costa Rica alrededor del mundo van a poder votar para la elección de presidente. Así que se debe tener en cuenta que el padrón electoral tiene una composición en territorio nacional de 3.664.518 personas, con la división por sexo registral que está indicada ahí, 1.816.641 hombres y 1.847.877 mujeres. Por su parte, en el extranjero, el padrón electoral está conformado por 67.270 personas, de las cuales 33.580 son hombres y 33.690 son mujeres. Otro dato importante tiene que ver con la composición del padrón por sexo registral según provincia y además el padrón en el extranjero. En el cuadro que se les presenta en las pantallas viene desagregado por cada una de las provincias el total de electores debidamente empadronados, igualmente por sexo registral está la referencia justamente en el cuadro. Otro dato importante que consideramos relevante de presentarles es en cuanto a los cantones con mayor y menor cantidad de electores empadronados. En la posición alta, los cantones con la mayor cantidad de electores empadronados, tenemos el Cantón Central de la provincia de San José, Cantón Central de San José, con 238.939 electores empadronados, de los cuales 115.695 son hombres y 123.244 son mujeres. Segundo lugar, el Cantón Central de la provincia de Alajuela, 229.313 es el total de electores que quedan empadronados en este cantón. El Cantón de Desamparados ocupa la tercera posición, 169.200 electores están empadronados en este cantón. El Cantón Central de la provincia de Cartago ocupa el cuarto puesto con 134.900 electores empadronados. Y el Cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela ocupa el quinto lugar. Al otro extremo, que son los cantones con la menor cantidad de electores empadronados, tenemos en primer lugar al Cantón de Monteverde de la provincia de Punta Arenas con 4.109 electores empadronados. El Cantón de Turruares de la provincia de San José cuenta con 5.228 electores empadronados. El Cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela, 5.352. El Cantón de Dota, también en la provincia de San José, tiene 6.259 electores. Y el Cantón de Ojancha, en la provincia de Guanacaste, 6.736, perdón. Otro dato importante que se refleja en la composición final del Padrón Nacional Electoral tiene que ver con los nuevos electores empadronados por sexo registral según provincia y en el extranjero. 131.403 personas en total son nuevos electores que quedaron debidamente empadronados en el Padrón Nacional Electoral para poder votar el próximo 1 de febrero de 2026. De estos, 65.690 son hombres
y 65.713 son mujeres. En el cuadro que se les presenta en las pantallas viene desagregado por provincia, así como el padrón en el extranjero. Tenemos también el dato de los nuevos electores que no se empadronaron. Tenemos una cantidad total de 24.675 personas que eran nuevos electores y podrían haberse incluido en el padrón, pero no lo hicieron así. De esa cantidad, 12.979 son hombres, 11.696 son mujeres. Aquí es importante tener en cuenta que en relación con el pasado proceso electoral hay una disminución de esas personas, de esos nuevos electores no empadronados. La elección pasada fue aproximadamente de 27.000 personas que no se empadronaron al cierre del padrón, y en esta ocasión tenemos una disminución que nos lleva a 24.675. En el cuadro que se presenta, bastante desagregado por rango etario, es importante tener en cuenta que el 50% del padrón está compuesto por personas entre los 35 y los 64 años de edad. El 33.5% del padrón nacional electoral está compuesto por personas entre los 18 y los 34 años de edad. Y finalmente el 16.1 son personas de 65 o más años. Aquellas personas de 40 años son los que tienen la cantidad más alta en el rango de edades en el padrón nacional electoral. Otro dato importante para compartirles respecto a la composición del padrón tiene que ver con la distribución de electores en juntas especiales. Son 4 poblaciones especiales que tienen una atención directa y particular respecto a su participación en el proceso de votación. Por un lado tenemos aquellas personas que están en centros de atención institucional o centros carcelarios. Tenemos un padrón compuesto por 10.730 personas privadas de libertad que podrán votar en 29 juntas receptoras de votos que estarían habilitándose en diferentes centros de atención institucional. Igualmente, personas adultas mayores que residen en hogares de larga estancia. El padrón quedó compuesto por 2.743 personas que estarían votando en 58 centros de este tipo, hogares de larga estancia. La población indígena costarricense tiene 44.181 personas que componen el padrón nacional electoral, que podrán votar en 116 juntas receptoras de votos. Por otra parte, personas que están o residen o recluidas en centros de salud mental, tenemos 72 personas que están en esa condición, que podrán votar en una única junta que se estaría habilitando el próximo 1 de febrero de 2026. Pasamos a datos relevantes respecto al voto costarricense en el extranjero. 42 países tendrán la posibilidad o se habilitarán juntas receptoras de votos en 42 países, vinculadas a 49 consulados. 91 juntas receptoras de votos estarán habilitadas para efectos de recibir el voto de los costarricenses que están empadronados para hacerlo en los diferentes países donde Costa Rica tiene representación consular. Tenemos datos relevantes respecto a la composición del padrón en el extranjero. Los consulados con mayor cantidad de electores, tenemos en primer lugar a Nueva York con 19.100 electores que podrán votar en 16 juntas receptoras de votos. En segundo lugar, el Consulado de Miami tiene empadronados 7.547 personas electoras que podrán hacer ejercicio de su derecho en 7 juntas receptoras de votos. El Consulado de Los Ángeles con 6.138 electores empadronados que podrán votar en 6 juntas receptoras de votos. El Consulado en Atlanta con 4.906 personas empadronadas en 5 juntas receptoras de votos. El Consulado en Houston con 3.743 personas empadronadas en 4 juntas receptoras de votos, y finalmente el Consulado de Washington con 3.146 personas empadronadas en 3 juntas receptoras de votos.
al lado opuesto tenemos los consulados con una menor cantidad de personas electoras empadronadas. En primer lugar, Kingston, Jamaica, tiene 11 personas empadronadas. Yakarta, Indonesia, 13 personas empadronadas. Nairobi, en Kenia, 15 personas empadronadas. Ankara, en Turquía, 19 personas empadronadas. Nueva Delhi, en la India, con 23 personas empadronadas. Y finalmente, La Habana, Cuba, con 33 personas empadronadas. Con esto finalizo la presentación de los datos relevantes respecto a la composición del Padrón Nacional Electoral. Quedo a su entera disposición en caso que hubiese que ampliar algún tipo de información o aclarar alguna duda respecto a estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Gerardo Abarca Guzmán, nuestro director general interino del Registro Electoral. Les recuerdo, colegas, a los que se han integrado en los últimos minutos, que vamos a abrir 2 espacios para que ustedes hagan sus preguntas. Uno, que es el que sigue, únicamente para preguntas relacionadas con el padrón electoral definitivo, para lo cual hemos levantado un listado. Tenemos 4 personas, pero si alguno más necesita hacer preguntas del tema, por favor, Jamie, que está acá, que levante la mano, va a llevar ese listado para que por favor le indiquen a ella. Terminando ese periodo, abriremos otro para preguntas generales. En todos los casos, ustedes tienen derecho únicamente a 2 preguntas para que por favor seleccionen en cuál de los espacios quieren hacer sus consultas y ser muy precisos, 1 minuto máximo para expresarlas, si son tan amables. Don Cedric Solano va a llevar un micrófono hasta ustedes, empezando con Gonzalo Corea de Radio Total, por favor. Muchas gracias. Señora Presidenta, magistrada, señor secretario, hubo partidos políticos que nombraron delegados en las juntas de votación en el exterior, o solamente va a estar a cargo de los consulados la fiscalización de esa votación. En efecto, el derecho subsiste para los partidos políticos para proponer integrantes a juntas receptoras de votos. La labor de la autoridad consular es una labor auxiliar respecto a la organización del proceso electoral y también hay una participación directa de los funcionarios de los consulados en la gestión de las juntas receptoras de votos. No obstante, se mantiene el derecho que tienen las agrupaciones políticas para proponer integrantes, labor que podrán hacer a más tardar en la primera semana del mes de diciembre, que es la fecha límite para que puedan proponer los diferentes partidos políticos integrantes a las juntas receptoras de votos. Gracias. Continuamos con Eric Sojo de Radio Surquí, por favor. Buenos días a todas las personas presentes. No me quedó claro si en los 131,000 nuevos electores están incluidos los ciudadanos, bueno, las personas que optaron por la ciudadanía costarricense, o son solamente personas jóvenes que cumplieron 18 o que van a cumplir 18 años antes del 1 de febrero. En efecto, están incluidas aquellas personas que tienen ya la ciudadanía por naturalización, son ciudadanos costarricenses por naturalización, en el tanto hubieran recibido la carta que acredita esa condición un año antes de la elección. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Continuamos. Por favor, Javier Paniagua de Trivisión. Sí, buenos días. Consulta, con respecto también, ¿cómo se hace con las personas de cambio de género? ¿Cómo lo empadronan? ¿Ya tienen también la cantidad de personas que se hacen también en el Padrón Nacional Electoral? Y nada más recordar entonces la fecha, ¿hasta cuándo es entonces que se está el registro de este padrón? ¿Hasta cuándo? Y además el tema de las personas que se cambian de sexo, si tienen ese dato en el Tribunal Supremo de Elecciones. Primero, con el dato de las personas que hacen el cambio de género y cómo las catalogan, es decir, ¿verdad? Que me den ese dato y además la fecha de corte donde ustedes hacen este cierre para el tema de los 3.700.000 y resto. Gracias.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, el 30 de septiembre fue la fecha límite para que se pudieran hacer gestiones tendientes a variar o a modificar de alguna manera la inscripción electoral de las personas. Aquí hay que tomar en cuenta que es nuevos electores, personas por primera vez que solicitaron cédula de identidad, automáticamente iban a estar incluidas en el Padrón Nacional Electoral. Aquellas personas que tuvieran su cédula caduca, quiere decir que haya vencido antes del año previo a la elección, y hicieran la solicitud de cédula antes del 30 de septiembre, eso implicaba una variación en el padrón, así como lo que refería anteriormente, personas naturalizadas que hubieran recibido su carta de naturalización un año antes, tenían que haber solicitado su cédula de identidad a más tardar ese 30 de septiembre para que pudieran estar incluidos en el padrón. Esa fecha era la fecha límite y es a partir de ese momento que se hace el cierre definitivo del padrón. Posterior a eso, el registro civil hace el procesamiento de todas las gestiones y el registro civil emite la lista definitiva de electores que van a poder tener la posibilidad de votar el primer domingo de febrero de 2026, que es justamente el Padrón Nacional Electoral al cual hemos hecho referencia. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que usted hace, es importante tener en cuenta que lo que corresponde es el registro del sexo registral en cuanto a la composición del padrón, así que esa es la referencia que se está haciendo en este momento. Tiene derecho a una repregunta, si es tan amable. Pero no me queda claro el dato de cuánto es la cantidad de personas que se cambiaron de género en este tiempo antes de que entraran al padrón. No, exactamente. Vamos a ver, el dato no lo tenemos aquí a mano, si es que hubiera alguna referencia sobre eso. Lo importante de tener en cuenta es que ese no es un dato que tiene relevancia en la composición del padrón. Es el sexo registral el que tenemos nosotros como dato relevante para establecer el Padrón Nacional Electoral. Gracias. Continuamos con Irene Rodríguez de La Nación. Hola, buenos días. Yo quisiera saber si tienen datos de la cantidad de personas que cambiaron domicilio electoral y ver qué tanto pudo haber influido eso. Me imagino que no mayor cosa, pero sí tal vez la cantidad de personas que decidieron hacer ese cambio. No es un dato que tengamos, yo no lo tengo aquí a mano, pero con mucho gusto un vocero de apoyo, don Luis Bolaños, director del Registro Civil, con mucho gusto puede atenderla terminada la conferencia. Muy bien, gracias. Terminamos acá el periodo de preguntas de conferencia de prensa. Iniciamos con el de temas generales. Para los colegas que ya hicieron una pregunta, les recuerdo que ahora, si van a participar únicamente, tendrán derecho a otra pregunta y si tienen necesidad de una repregunta, la pueden hacer. Igual 1 minuto de tiempo para expresarla. Comenzamos con Estela Chinchilla, quien es comunicadora independiente, por favor. Gracias. ¿Qué medidas tomará el tribunal con respecto a la injerencia político-electoral de otros países? Y mi segunda pregunta, que tiene que ver con el mismo tema, ¿tiene el tribunal la capacidad para detectar financiamientos de movimientos políticos de otros países? Muchas gracias, doña Estela. Buenos días. Nuestra Constitución política prohíbe expresamente la participación política de personas físicas o de personas jurídicas extranjeras, de manera tal que es un tema que está vedado por nuestro ordenamiento jurídico. En particular, creo que es una norma en general de todos los países que tienen un Estado de Derecho, ¿verdad? La no intervención en asuntos internos de otros países. No se nos ha dado una situación así interviniendo en temas electorales propiamente dichos, pero habría que ver, ¿verdad? La norma lo prohíbe expresamente. Lo mismo en cuanto al financiamiento, que tal vez don Gerardo pueda ampliar, o con mucho gusto puedo ampliarlo yo también. Sí, muchas gracias. En efecto, existen una serie de elementos que están regulados a nivel de ley y reglamentos que permiten darle trazabilidad al manejo
que se hace a lo interno de los partidos políticos de las finanzas. Existiría la posibilidad, desde el punto de vista técnico, de poder detectar eventualmente algún tipo de irregularidad respecto a el ingreso de recursos en las finanzas partidarias que no estén o que estén prohibidos. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de participación de persona extranjera es prohibida en el tema financiero partidario. Continuamos ahora con Gonzalo Correa de Radio Total. Observadores internacionales. Ya comenzó la inscripción de estos observadores y si se observa que hay menos interés en venir a Costa Rica a ver las elecciones, ¿aumenta el interés o se mantiene el promedio de estos observadores que han venido? Las misiones de observación parten de un principio de cooperación internacional entre diferentes organismos electorales. Costa Rica pertenece a 2 grupos importantes de organismos electorales que participan en las misiones de observación. En este caso ya se remitieron las invitaciones respectivas a los diferentes organismos que participan en esta labor de veeduría electoral. Tenemos al día de hoy confirmada nada más la participación del organismo electoral del Perú y estamos a la espera de que confirmen los otros organismos su participación efectiva. Continuamos con don Oscar Mantilla de Radio Total, por favor. Buenos días. Doña Eugenia María Zamora. La pregunta es la siguiente: ¿qué opinión le merece la descalificación constante que hace de su persona el presidente Chávez? Y si considera que en este momento ese famoso ente llamado INAMU no se ha podido manifestar o no se ha querido manifestar al respecto, ya que están atacando a una mujer. Gracias, don Oscar. El Tribunal Supremo de Elecciones, como ustedes saben, yo incluida dentro del colegiado, nos pronunciamos respecto de las manifestaciones del señor presidente en un video hace escasas semanas. En esa ocasión dijimos, por una parte, que las manifestaciones personales para nosotros son irrelevantes. Lo importante son las manifestaciones respecto del tribunal y del proceso electoral. Dijimos también que sería la única vez que nos referiríamos a las calificaciones que hace el señor presidente, que son de suyo propio y no me corresponde a mí calificarlas. Bueno, no conozco el trabajo del INAMU en relación con, digamos, con mi caso, no, que yo sepa, no he sido objeto de estudio por parte del INAMU. Sí, hace 2 años en una revisión sobre violencia política contra las mujeres en redes, pues pude estar creo que en el 5º lugar de las mujeres más violentadas en el país, lo cual lamento muchísimo, ¿verdad? Una violencia que se dirige mucho contra mujeres en cargos de elección popular, mujeres en cargos políticos, mujeres periodistas también, pero no ha habido otra medición al respecto. Muchas gracias. Don Disculpe, Oscar. me falta una. Son 2, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, bueno, usted quiso hacer la de… No, yo hice una sola pregunta encerrado, menos de 1 minuto. Bueno. Ahora voy a hacer la otra. Muy bien, entonces tiene 1 minuto para Ok. hacerlo, por favor. ¿Está bien? Lástima que el INAMU esté pintado para la señora, pero bueno. Respecto a lo que dice el diputado Díaz Balar en Estados Unidos y Norteamérica sobre su intervención a lo que acontece en el Congreso, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones mandó el expediente para que se estudie si le pueden o no levantar la inmunidad al presidente Chávez. Entonces viene este diputado
de Miami, republicano, que son conocidos allá, todos los diputados o senadores de Miami son conocidos en Estados Unidos y Norteamérica como los gusanos, porque son de ascendencia cubana. Ya, eso es para su conocimiento de ustedes. ¿Qué opina al respecto? Ya que hay un descaro de parte del gobierno norteamericano meterse en cuestiones internas de otros países, y a la misma vez no sería nada raro que el presidente Chávez le haya pedido gracias. Permítame, no sería nada raro que el presidente Chávez le haya pedido, por favor, interceder por mí. Señor Mantilla, ¿cuál es su pregunta concreta? ¿Qué opina referente a la intervención del diputado Díaz Balar sobre los asuntos internos de Costa Rica, en el caso específicamente electoral, que están viendo los diputados, sobre los expedientes que se le pide a los diputados que levanten la inmunidad o no la levanten, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones mandó 15 denuncias, no una? Sí, gracias, disculpe, es que me concentré en lo demás y no vi la primera parte. Nosotros ayer, como Tribunal Supremo de Elecciones, y lamento, pues, pero tengo que repetirlo porque ya lo dijimos en el día de ayer, emitimos un comunicado precisamente relacionado con el tema que usted está planteando. Nosotros hemos señalado que lo anunciado, como dice el comunicado, y voy a leer literalmente, es un acto político, de representantes políticos extranjeros que no tienen ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 270 del Código Electoral. Importante reiterar, como decimos en el comunicado, que la petición del tribunal a la Asamblea Legislativa es precisamente para poder continuar la sección especializada, que es un tribunal que los miembros del Pleno no integramos, porque recordemos que lo que resuelva esa sección tiene apelación posteriormente ante los miembros del Pleno. Pero en todo caso, lo que se solicitó a la Asamblea Legislativa fue el desafuero, porque de lo contrario no se puede continuar con la investigación. Y por último, como hemos también manifestado ayer, las consideraciones de la Asamblea Legislativa son distintas a las consideraciones jurídicas, que son las que vinculan al juez electoral, ya sea la sección especializada o al tribunal, y nosotros seremos absolutamente respetuosos de lo que resuelva la Asamblea Legislativa. Gracias. Gracias. Continuamos con Javier Paniagua, por favor, de Trivisión. Buenos días, acá nuevamente. Doña Eugenia, quería su posición como presidenta del tribunal. ¿Qué opina ahora? Ya tenemos conocimiento que le dieron curso a la denuncia contra don Gustavo Román Jacobo en la inspección electoral. Que usted nos diga una posición en torno a este tema, luego de la denuncia que presentaron varios diputados también, tengo entendido. Sí, don Javier, muchas gracias. Tal vez es importante aquí, y voy a reiterar algunas cosas que le decía al señor Mantilla anteriormente. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2016 creó la sección especializada en cumplimiento del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a un recurso ágil y sencillo. De manera tal que la sección especializada se crea para cumplir con ese derecho humano de la Convención Americana y está integrada los primeros 6 meses del año por 3 magistrados suplentes y los siguientes 6 meses del año por otros 3 magistrados suplentes. Conoce 2 temas. Uno, cancelación de credenciales cuando es contenciosa, es decir, que se insta la cancelación de la credencial de alguien, pero esa persona no está de acuerdo, no es una renuncia, por ejemplo. Y 2, los asuntos de participación política prohibida, conocida como beligerancia. La sección especializada es otro tribunal y lo que resuelva la sección especializada tiene apelación ante el Pleno de los magistrados del tribunal. Importante señalar que cuando los magistrados están integrando la sección especializada son jueces en su pleno ejercicio. La sección tiene 3 vías, ¿verdad?
rechazar inmediatamente porque puede ser un asunto, digamos, que no tiene fundamento o que no es competencia electoral, que es competencia de otros tribunales, etcétera. Ordenar la apertura del proceso inmediatamente utilizando como órgano auxiliar a la inspección electoral, órgano encargado de los procedimientos administrativos, pero que en este caso es un órgano auxiliar de la justicia electoral. O puede remitir a la inspección electoral para que se haga una investigación preliminar y recabar mayor información. Esas son las reglas establecidas en el sistema jurídico electoral. En este caso sí estamos en conocimiento de la decisión que ha tomado la sección especializada, pero no le corresponde al Pleno pronunciarse sobre algo, como le decía, que eventualmente lo que resuelva la sección puede venir a conocimiento del Pleno en apelación. Continuamos con Carlos Mora de CR Hoy, por favor. Gracias, buenos días, doña Eugenia y don Gerardo. Doña Eugenia, me queda muy claro el pronunciamiento que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a raíz de lo que manifestó el congresista estadounidense, pero nada más quiero hacer una pregunta, si desde el punto de vista, no sé si protocolario, ya el Tribunal Supremo de Elecciones deja el tema ahí o el tribunal haría algún pronunciamiento ante la Embajada de Estados Unidos en algún momento o eso no procede o se ha valorado. Y lo pregunto porque en Estados Unidos, bueno, la gestión se hizo también mediante nuestra embajada allá, que se contactó con el congresista. Entonces, si el tribunal está valorando algún tipo de pronunciamiento ante la embajada de Estados Unidos, como también explicando la posición del órgano electoral. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. ¿Ante la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, dice usted, o en Estados Unidos? No sé si lo ha considerado en ambas. Sí, no, ese es un tema que estaremos considerando en los próximos días. No hemos resuelto al respecto, pero es muy probable que hagamos una comunicación oficial a nuestra Cancillería, que es la vía por la cual podemos relacionarnos con cualquier otro país o órgano externo al país. A Estados Unidos y en este caso al Congreso o con qué objetivo sería ese pronunciamiento? Es parte de lo que estamos valorando, probablemente sea solamente comunicar lo que comunicamos ayer. Muy amable, continuamos con Rodrigo Guevara del Repretel, por favor. Buenos días. Mi consulta va desde que inició la campaña electoral, ¿cuántos recursos de amparos electorales se han presentado a la fecha, principalmente dirigidos a los partidos políticos que están en este momento en la contienda y los candidatos presidenciales? Sí, don Rodrigo, gracias. Sé que han sido muchísimos, pero sinceramente como hoy nos concentrábamos en el padrón, no tengo aquí el dato, pero está por acá el doctor Andrei Cambronero, que es el letrado de admisibilidad y con muchísimo gusto él puede posteriormente darle el dato exacto. Respecto del tema de las candidaturas, sí me gustaría tal vez una actualización de lo que se había hablado en la primera conferencia de prensa, si hubo algún cambio relevante con respecto a aquellas personas que se les había llamado la atención, que no habían presentado los documentos a tiempo, si ya se tiene algunos que definitivamente ya se les rechazó esas candidaturas. Al día de hoy, muchas gracias Rodrigo, al día de hoy tenemos ya procesado el 100% de las gestiones de inscripción de candidaturas. Únicamente fueron rechazadas las candidaturas del Partido Comunal Unido en forma completa, es el único partido que queda fuera y recientemente se resolvió el último recurso. Ya estaríamos iniciando el proceso de impresión de papeletas, la próxima semana estamos con los detalles finales y justamente el insumo principal de ese proceso es todo lo que tiene que ver con la inscripción de candidaturas. Muchas gracias. Danilo Chávez de La Reacción, por favor. Sí, muy buenos días, señora presidenta magistrada, don Gerardo, familia electoral y gente conectada. En realidad tenía varias preguntas, pero esta vez me sujeto a dos, como son las reglas. Presidenta y don Gerardo, en las últimas horas ha circulado un pronunciamiento de los señores expresidentes de la República, obviamente a raíz del tema de ayer, del congresista de los Estados Unidos. Bueno, no se los va a leer porque son 6 puntos y manifiestan una serie de cosas, pero quizá el párrafo más importante, el sexto, dice: por todo lo anterior,
hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral. Ese es el punto 6 de un pronunciamiento a la opinión pública internacional. Entonces quisiera conocer la reacción de ustedes al respecto. ¿Hago la segunda de una vez o...? Vale. Muchas gracias, don Danilo. Buenos días. Sí, nos acabamos de enterar. Quisiera señalar que el tribunal a lo largo de todo este tiempo ha recibido innumerable cantidad de apoyos y respaldos, y más que al tribunal, al proceso electoral costarricense. Recordemos, como decíamos en el comunicado de ayer, que hemos sido calificados por organismos expertos, como por ejemplo The Economist, como una de las democracias plenas del planeta, del orbe, y en el caso de las Américas únicamente superada por el caso de Uruguay y de Canadá. Y recordemos que en esa calificación uno de los índices que se valoran es precisamente la integridad del proceso electoral, donde tenemos incluso una nota mayor, una posición mayor a ese puesto del ranqueo mundial. Hemos recibido esa cantidad enorme de apoyos y de respaldos al proceso electoral costarricense, que agradecemos muchísimo, y hemos recibido también recientemente la última reunión de UNIORE, mencionaba ya don Gerardo, la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Importante señalar que integra a los organismos electorales de todas las Américas. Acaba de tener su última reunión bienal en Asunción, Paraguay, y precisamente acabamos hoy de tomar un acuerdo recibiendo a su vez los acuerdos de UNIORE, donde todos los organismos electorales de la región emiten su respaldo absoluto y total al proceso electoral costarricense, al Tribunal Supremo de Elecciones y a sus magistrados. La Unión Médica Nacional también vimos hoy otra expresión de respaldo. Y en el caso del comunicado de los señores expresidentes, agradecerles muchísimo, ¿verdad? Creo que es importante resaltar que ellos en primer lugar manifiestan su confianza al Tribunal Supremo de Elecciones, su confianza al proceso electoral costarricense, que recordemos que es un proceso que una gran parte se ciudadaniza, ¿verdad? Hay una gran parte de nuestro proceso que pasa a manos de nuestros compatriotas a la hora ya de acercarse la votación. En tercer lugar, ellos resaltan que pertenecen a 3 partidos políticos distintos que ganaron en sus diferentes justas electorales, y resaltan también que en todos los casos cumplieron las reglas electorales de acuerdo al mandato que recibieron del pueblo, y que el 8 de mayo de cada 4 años juraron ante la Asamblea Legislativa, los representantes populares ante la Asamblea, respetar la Constitución y la ley. Me parece que esos 3 datos en el comunicado de los expresidentes vale la pena que los recordemos todos los costarricenses y los que, digamos, operamos bajo el ordenamiento jurídico del país. Sí, muchas gracias. Doña Eugenia Gerardo, vamos a ver. Yo sé que esto un poquito tiene que ver con el primer bloque de temas del día, que tiene que ver con el voto internacional, pero es que entiendo que Estados Unidos, New Jersey, es el consulado donde más gente vota. Entonces, me preocupa para la siguiente consulta. Quizá todas las elecciones son diferentes, pero esta me parece la única en no sé cuántos años que el árbitro es cuestionado, atacado, etcétera, etcétera. El árbitro en Costa Rica nunca había pasado eso de hace 60 años. En vista de eso, mi pregunta es, siempre he escuchado en conferencias anteriores que hay un sistema de redundancia en la transmisión de datos para el 1 de febrero. O sea, que hay una segunda o tercera forma de cómo transmitir los datos desde la Junta Receptora de Votos al tribunal. Repito, puede ser una pregunta que mi imaginación está acelerada, pero con este gobierno da la impresión de que todo es posible ya. Entonces,
inclusive aquí en esta misma transmisión, hace unos pocos minutos había problemas de internet. Entonces, yo no descarto, si el internet pertenece al gobierno, al Estado, que el propio día de las elecciones pueda fallar el internet extrañamente. Mi pregunta en concreto es, ¿ustedes tienen un sistema de redundancia que podrían aplicar en el caso de que pasara algo ese día en la transmisión de datos para obtener siempre el resultado tan rápido como ustedes siempre lo han tenido? Gracias. Le voy a pasar la pregunta a don Gerardo, pero antes de pasarla, recordemos que en el año 22, en virtud del número de partidos políticos nacionales, sin contar los provinciales, que para algunas provincias hubo hasta 32 papeletas, pero en la nacional fueron 25, en esta ocasión son 20. Entonces, el grupo de ingenieros industriales del tribunal hace siempre un análisis de lo que más o menos se estima que pueden tardar las juntas receptoras de votos en el conteo, y eso definirá, que lo vamos a anunciar ahora en la conferencia de diciembre, la hora exacta de la convocatoria, que por supuesto tendrá siempre los datos y la información provisional que el tribunal acostumbra señalar. Y paso a don Gerardo para completar su pregunta. Muchas gracias, Danilo. Varios puntos, pero principalmente entender que el Tribunal Supremo de Elecciones es el rector de todas las actividades que están vinculadas directamente con la organización del proceso electoral. Corresponde al tribunal garantizar el normal desarrollo de la jornada, incluyendo las actividades posterior al cierre del proceso de votación, entre esos transmisión de datos. Con esto lo que quiero decir es que todo es regulado, es controlado plenamente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Ciertamente hay otras instancias públicas que son auxiliares. En el proceso de transmisión contamos con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad en sus diferentes ámbitos operativos, incluyendo todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Sí existen redundancias, no una, sino que existen una serie de contingencias que nos permiten tener plenamente asegurado el proceso de transmisión de los resultados preliminares. Evidentemente, por razones de seguridad no podemos dar mayores detalles respecto a esas condiciones de contingencia, pero sí existen. Pueden tener plena seguridad de que lo que ha pasado en la historia reciente del país, que ha sido un proceso totalmente exitoso, en esta ocasión no existe ningún tipo de indicio ni ninguna señal de riesgo que nos pueda llevar a pensar que puede ser diferente. Fernando Agüero de Tico News, por favor. Doña Eugenia, don Gerardo, buenos días. Me centro en el proceso de votación principalmente. Antes, durante y después existen mecanismos de seguridad e integridad. ¿Hay alguna mejora, algún mecanismo de reacción por todo lo que se está viviendo que sea, digamos, relevante, que haya sido de implementación para esta nueva votación? Y me centro también en la parte del voto electrónico, si se va a implementar tanto a nivel local como al extranjero. Esa sería básicamente la idea, si hay una variación en ese esquema de seguridad e integridad, si se va a mantener igual que se ha venido realizando en otros años, y la implementación del voto electrónico, si se va a hacer y en qué zonas. El proceso electoral costarricense, en su diseño original, pues tiene una serie de elementos que establecen un blindaje respecto al funcionamiento. Estos elementos se mantienen. Tenemos algo importante que justamente fue el tema de hoy, la composición del padrón electoral. Meses antes de la elección vamos a saber con certeza quiénes pueden votar, y ese dato no puede ser variado de forma alguna, salvo dos excepciones puntuales que tienen que ver con las defunciones y algunos movimientos previamente justificados de personas privadas de libertad. La cadena de custodia está totalmente definida de todo el material electoral, arrancando con el Tribunal Supremo de Elecciones, preparando cada uno de los paquetes que estaría dispuesto para cada junta receptora de votos y trasladando posteriormente a los siguientes eslabones que, como bien lo mencionaba doña Eugenia, son ciudadanos costarricenses los que les corresponderá velar por la seguridad de cada uno de esos paquetes. En general, esas medidas de seguridad se mantienen, han sido probadas por muchos años y han brindado el éxito
que ha sido reconocido en nuestro sistema de votación. Eso por un lado, para tener claridad de que en temas de seguridad mantenemos lo que hemos probado y nos ha hecho exitosos en cuanto al manejo de la organización del proceso electoral. Por poner un ejemplo, eran esos temas. Hay más elementos de seguridad que se implementan para atender las diferentes etapas del proceso de organización. En lo que tiene que ver con voto electrónico, importante resaltar que la última experiencia que tuvimos fue una experiencia exitosa que se realiza en un contexto diferente, una elección sumamente compleja, que es una elección municipal. Posterior a esta y a partir del proceso de evaluación que lleva a cabo la administración electoral, se recomienda no continuar para este proceso con la implementación del voto electrónico, papeleta única electrónica, que es una modalidad diferente de votación electrónica. En el tanto desde el punto de vista financiero no resultaba viable poder continuar. No obstante, es importante tener en cuenta que a partir de esa evaluación sí se le recomienda a la magistratura electoral que se autorice a la administración electoral propiamente a continuar con los trabajos de investigación y análisis a efectos de determinar si a futuro resulta viable poder continuar con la implementación de la votación electrónica. Para esta ocasión no tendríamos en ninguno de los centros de votación ningún tipo de tecnología que tenga que ver con la gestión de las juntas receptoras de votos. Continuamos con Diego Arce de Multimedios, por favor. Muy buenos días, don Gerardo y doña Eugenia. Doña Eugenia, precisamente ante la situación que se presentó con este congresista en Estados Unidos, ¿representa esto algún tipo de riesgo para la soberanía electoral de cara a estas elecciones? Buenos días, don Diego. No, como reiterar nuevamente lo que señalamos ayer en el comunicado, ¿verdad? No tiene ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense, de manera tal que nosotros no vamos a decir más que lo que ya señalamos ayer en ese comunicado. Eugenia, ¿sería necesario algún tipo de protocolo que venga a blindar ese tipo de solicitudes o inquietudes cuando se realizan procesos político-electorales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones? Como bien señalábamos ayer, se trata de un acto político de representantes político-partidarios de otro país. No le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones un tema de política exterior, con únicamente la aclaración de que eso no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense, tanto por el proceso que se ha instaurado como por lo que resuelva la Asamblea Legislativa, cuya decisión respetaremos a cabalidad al ser los representantes populares de nuestro país, como porque no, digamos, recordemos que la prohibición de participación política le corresponde no solamente a los miembros de los supremos poderes, sino también a una serie que enlista el Código Electoral o las leyes propias. A todos estos funcionarios lo único que nos está permitido es emitir el sufragio el día de la votación, de manera que no somos candidatos, no pertenecemos a partidos políticos y los procesos que se instauren contra cualquiera de este listado no tienen ninguna incidencia en el proceso electoral. Continuamos con Daniel Suárez de Diario Extra, por favor. Buenos días, doña Eugenia, don Gerardo, un gusto saludarles. Quería consultarles sobre el tema de financiamiento. Mis dos consultas van de la mano, entonces las voy a hacer al mismo tiempo. Tengo entendido que hasta el 17 de noviembre se podía reportar por parte de los partidos el tema de la lista de los donantes del mes de octubre. Quería saber cuándo estos datos se van a hacer públicos en la página del TCE y también con respecto al tema del financiamiento, se ha hablado mucho sobre el tema de los SIMPES, que hay partidos que están pidiendo SIMPES para, como método de donación. Mucha gente, principalmente seguidores oficialistas, han cuestionado esta metodología, aunque ya se ha dicho que es una forma de financiamiento. Quería saber qué tipo de protocolos tiene el TCE para poder reconocer que este tipo de donaciones son de manera transparentes o qué tipo de trazabilidad le dan para saber de dónde vienen estos recursos. Gracias.
Muchas gracias. Respecto a la primera parte de su pregunta, tengo aquí el detalle, con mucho gusto, terminada la conferencia se lo podemos facilitar, de aquellos partidos que cumplieron con esa obligación y aquellos que no lo hicieron. Y respecto a la segunda parte, doña Eugenia, con mucho gusto lo va. Sí, estábamos comentando porque precisamente fue una consulta de hace varios años, no recuerdo el año exacto, pero está aquí don Andrei Cambronero que le puede dar la resolución y el dato exacto. Me tocó, junto con los colegas del tribunal, ser la instructora de esa consulta. Está autorizado desde hace muchos años. Hay una serie de reglas, ¿verdad?, que se tiene que cumplir el banco respectivo para poder llevarse a cabo, empezando por la identificación, ¿verdad?, de la persona, porque recordemos que nuestro sistema electoral de financiamiento prohíbe también las donaciones anónimas, ¿verdad? De manera tal que hay sanciones para eso, igual que para la participación, digamos, de extranjeros en la política nacional o en el financiamiento electoral. Pero le vamos a pedir a don Andrei que le dé el detalle y las resoluciones correspondientes. Pero sí hay una trazabilidad y un control al respecto. Gracias. Por favor, don Eric Sojo, de Radio Surquí. Gracias. Un estudio reciente de Chief Porter Novelli, en colaboración con Red 506, revela que en Costa Rica hay aproximadamente 943,000 cuentas falsas o no reales de diferentes redes sociales. Esto representa el 18% del total de usuarios activos en redes sociales y bueno, esto viene a distorsionar la discusión política y la percepción. ¿Existe alguna forma de que el Tribunal Supremo de Elecciones solicite, ya sea a la firma que realizó el estudio o a las diferentes redes sociales, Meta, etcétera, las IPs de estas cuentas para solicitar la desactivación? Una pregunta muy difícil, don Eric. No conozco el estudio, pero tenemos un grupo experto en la materia dentro del tribunal que está liderado por don Gustavo Román, precisamente director general de Estrategia y Comunicación, de manera que vamos a pedirle que tal vez pueda conversar con usted a posteriori. Pedir el estudio a priori creo que no es ningún problema. El tema es los IPs, en donde el tribunal viene trabajando desde hace mucho tiempo con algunas plataformas a los efectos de poder tener acceso a aquella información que el tribunal, mediante una resolución de juez electoral, pida frente a casos específicos o casos concretos. Y precisamente por eso fue una de las reformas electorales que el tribunal presentó ante la Asamblea Legislativa hace 2 años. Exigirle a las plataformas, en primer lugar, establecer un domicilio en el país. En segundo lugar, tener un representante jurídico. Y en tercer lugar, frente a una resolución del juez electoral, brindar la información que el juez electoral le solicite. Pero le rogaría ampliar el tema con don Gustavo, que es el experto en la materia. Gracias. Doña Eugenia, cerramos de esta manera el periodo de preguntas y esta conferencia de prensa. Les recuerdo, colegas, que quedarán acá a sus órdenes voceros de apoyo especializados en diversos temas. Doña Eugenia y don Gerardo tendrán que retirarse de la conferencia. Doña Eugenia, si gusta, por favor, dar un mensaje final. No, de nuevo, como empezamos, gracias infinitas de verdad por su presencia, por tomarse el tiempo de acompañarnos. No solamente un agradecimiento nuestro como tribunal, como institución, pero pues un agradecimiento porque, reitero, a través de ustedes podemos ampliar, ¿verdad?, amplificar nuestra voz y poder estar en contacto permanente con todos los ciudadanos, las ciudadanas, los electores, en lo que respecta a todo el proceso electoral y las etapas que vamos cumpliendo. Si Dios quiere, nos estaremos viendo en los próximos días de diciembre, de previo al tamalito de Navidad. Muchísimas gracias y muy buenos días.